a vos, como vos decís, entre amigos es todo más fácil y está bueno, así que cuando me llamaste no dudé en poder estar con ustedes, y aparte yo, especialmente a Jorge, hace muchos años le tengo un aprecio y una estima impresionante, así que todo lo que venga al lado de ustedes es realmente un placer. Si querés déjame compartir, porque tengo inhabilitado para compartir. Mientras les cuento, una charla que probablemente se extiende un poco más que las charlas habituales de 10-15 minutos, y creo que tiene que ver con que es un tema largo, y ya que estamos en pandemia y medio al dope, podemos extendernos un poco en el tiempo. Yo no sé cómo quieren hacerlo, decime si se ve la presentación, ¿se ve, no? Perfecto. Bien. Yo no sé cómo lo quieren hacer, me parece que esto debería ser algo absolutamente informal. Y si ustedes me quieren cortar en el medio de la presentación, yo no tengo ningún problema, no, como les digo, me parece que estamos entre amigos, así que todo es absolutamente válido. Básicamente, como dice Fabri, yo hago trauma y prótesis, y eso a veces está bueno, creo que ustedes también, bueno, vos Fabri hacés y Lucas también me parece, así que eso creo que es muy bueno porque uno no, de esa forma puede plantear el mejor tratamiento para cada paciente. Entonces, no es lo mismo cuando uno solo hace trauma, solo hace prótesis, y generalmente si hace prótesis todo lo ve para una prótesis. Pero básicamente esta charla tiene que ver con osteosíntesis en fracturas del cuello del fémur. Y ya entrando en la charla, fíjense la variedad de opciones, no solo de implantes, sino de técnicas de reducción, de posición de los implantes. Fíjense que canulados hay 4 o 5 opciones de configuración. Hay diferentes, hay clavos placas, hay placas que aumentan la estabilidad, hay placas laterales de fémur, hay sistemas especialmente diseñados para fracturas bastante modernos, con lo cual, cuando hay tantos implantes con tantos beneficios diferentes, quiere decir que el tema no es bien claro y no hay un concepto absoluto en lo que es el tratamiento de la osteosíntesis del cuello del fémur. Pero claro está que más allá que tengamos el último implante o el mejor sistema de fijación, estos son errores, muchos de los cuales son míos, y tienen que ver básicamente a veces con un error de indicación, pero la mayoría de las veces con un error de interpretación y de técnica quirúrgica. Y hace que esta fractura, que pareciera ser una fractura inicialmente a veces banal, sea muy compleja de resolver. Entonces, los objetivos que me planteo en esta charla básicamente es hacer una pequeña introducción al tema, pero poder resumir de alguna forma 12 puntos que hagan que ustedes, si los respetan, deberían de alguna forma tener éxito cuando uno decide hacer una osteosíntesis en una fractura del cuello del fémur. Claramente estos 12 puntos están basados en un sustento bibliográfico, una publicación que presentamos hace varios años y que está disponible gratis para todos en la revista. Vamos a plantear algunas controversias, porque claramente hay controversias, algún consenso, que no es mucho, pero que sí existe, y algunas cosas tienen que ver con la experiencia propia, y claramente se los voy a decir que esto es una experiencia propia y no está avalado capaz por la bibliografía. Pero está claro que cuando uno va a poner una fractura de cadera, ya sea del cuello o lateral o lo que sea, lo primero que tiene que buscar es que el paciente vuelva a su estado previo en el menor tiempo posible, con el menor riesgo y la menor tasa de complicaciones. Y fíjense, cuando esta es una encuesta internacional hecha por monstruos, si ustedes se fijan, de Estados Unidos, está Torneta, está Hodokevich, está Bandari, todos encabezados por Bandari del McMaster University de Canadá, y es una encuesta que le hacen el tratamiento de las fracturas del cuello. Y fíjense que de los 4 escenarios, ¿sí? De los 4 escenarios, 2 que son fracturas desplazadas en pacientes jóvenes y añosos, donde ponen añosos mayores de 60, la verdad que no estoy muy de acuerdo, y seguramente si Jorge está escuchando, menos de acuerdo va a estar, pero bueno, en algún momento tenga que hacer el corte. Y en los pacientes jóvenes con fracturas desplazadas, o sea, en 3 de los 4 escenarios, la elección predominante claramente es la osteosíntesis. Por lo tanto, creo que es importante entender cómo hacer correctamente una osteosíntesis, y a esto viene la charla de hoy. Ahora, claramente cuando decidimos hacer una osteosíntesis, lo que tenemos que buscar es reducir las complicaciones, y lo que decía antes, ¿no? Evitar el sobretratamiento protésico, que es bastante común en nuestro medio. Lamentablemente, si el paciente cae en un servicio con un médico que hace solo prótesis, capaz que no evalúa bien el contexto y termina poniendo una prótesis a un paciente que no la necesitaba. Y está claro, y no voy a explayarme en que todos sabemos que la mejor cadera es la cadera de uno. Pero obviamente tiene complicaciones, como lo dije anteriormente, y de esta forma nosotros con este trabajo presentado hace varios años, tratamos de identificar modificadores
que van a reconocer grupos con riesgo a fallo de osteosíntesis y cómo hacer para que estos riesgos disminuyan. Entonces, claramente, cuando uno va a hacer una osteosíntesis, sabe que los riesgos de complicaciones son altos. Fíjense que, aún realizando técnicas quirúrgicas adecuadas, la necrosis llega hasta casi un 40 y pico %, la pseudoartrosis llega hasta un 30 y pico %, y esto está relacionado directamente con una pérdida de calidad de vida y un aumento de la incidencia de reoperaciones. Eso no es bueno. Entonces, básicamente, para evitar esas complicaciones, uno debe centrarse en los factores que uno puede controlar de cualquier fractura. Y esos factores son la reducción, primero, y probablemente lo más importante, como vamos a ver en el transcurso de la charla. La estabilización, claramente, si yo tengo una buena reducción, pero la estabilización es insuficiente, seguramente va a fracasar. La técnica para lograr esta estabilización y claramente la mejor decisión en cuanto al implante que uno va a utilizar. Y estos son las 12 claves o puntos o tópicos, como uno quiere llamar, que creemos nosotros que uno debe evaluar cuando va a decidir hacer una osteosíntesis o cuando ya sabe que su tratamiento va a ser una osteosíntesis. Probablemente de estos 12, los dos primeros tengan que ver con más una indicación o básicamente será un diagnóstico preciso, porque son dos escenarios, como van a ver, que muchas veces uno puede errar en el diagnóstico. Y los otros 10, tiene que ver ya sí con la técnica quirúrgica y es lo que a ustedes probablemente les va a gustar más de la charla. Y el primer escenario es el paciente que tiene una fractura oculta. Y la realidad es que uno debe sospecharla cuando es ese paciente que les debe pasar a todos los que hacen guardia, y acá hay muchos residentes, así que es frecuente. Ese paciente añoso, que tuvo una caída de altura 2 días antes probablemente, un leve dolor inguinal que irradia hacia la zona trocantérica, sin impotencia funcional, el paciente eleva la pierna contra gravedad y con una radiografía como la que ven a la derecha, una radiografía parecería normal, sin mayores sospechas de fractura. Entonces este paciente, la pregunta es qué hacer, porque tuvo el traumatismo, tiene un dolor que es banal, pero no es claro de una fractura obviamente. Entonces con esta clínica uno deberá definir cuál es el mejor diagnóstico. Sin ninguna duda, la radiografía es lo primero que hay que hacerle, pero cuando esto es negativo la pregunta es qué otro estudio tengo que hacerle. Hace muchos años la centellografía era un estudio que se hacía todo el tiempo para un montón de cosas, básicamente debido a su alta sensibilidad. Pero la realidad es que los estudios actuales ya muestran que cuando uno sospecha una fractura oculta en un paciente añoso que tuvo un trauma de baja energía, como dijeron antes, está demostrado ya por este es del Colegio Inglés de Cirujanos, que la resonancia es el mejor método para de esta forma poder diagnosticar las fracturas ocultas. Y fíjense este trabajo que es de este año, es muy interesante, donde básicamente es un algoritmo de diagnóstico. Demuestran que con la resonancia el índice de diagnóstico es mucho más alto con la tomografía. Si uno mira ese algoritmo, con tomografías negativas, la resonancia demostró ser mucho más fidedigna y demostrar más casos de fractura oculta que la tomografía. Entonces, para concluir, este paciente se le debe hacer una resonancia. Y vamos a ejemplificar el caso. Paciente que cae en nuestro servicio, o esta radiografía, fíjense que le hacemos un frente, un perfil quirúrgico, que es lo que nos gusta hacer cuando sospechamos fracturas de cuello, porque creemos que el Lowenstein nos puede generar desplazamiento o aumentarnos el desplazamiento. Y no se ve mucha alteración de la forma, ¿no? Parecería que no hay una fractura. Y le hacemos la resonancia y claramente hay fracturas. Obviamente estas fracturas no son fracturas desplazadas, obviamente, generalmente son como en este caso incompletas. Fíjense que se ve la secuencia en T1 o T2, donde uno quiera, ese trazo incompleto del cuello, que claramente estos pacientes deben ser operados y realizarse una fijación in situ para que vuelvan a poder caminar rápidamente y disminuir la incidencia de aumento de esta fractura o desplazamiento de la misma, estando ante un escenario completamente diferente al inicial. Esto es respecto a las fracturas ocultas, pero claramente hay un espectro de pacientes que es diametralmente opuesto, que son los pacientes jóvenes, que sufren politraumatismos con traumas de alta energía, donde tiene una fractura de fémur, y en un porcentaje bajo pero frecuente, que llega hasta un 10%, presentan fracturas del cuello de fémur. Y lo más importante no es eso, sino que durante el examen inicial, hasta la mitad de estas fracturas pasan desapercibidas. No se estudian. No se estudian porque en la radiografía muchas veces no están desplazadas, pero también porque no se hacen las radiografías. Y fíjense, esto es viejísimo, tiene un montón de años, pero no hay muchos estudios con nivel de evidencia bueno que nos hablen de las fracturas ipsilaterales de cuello y diáfisis. Y este es un trabajo del 97 que evalúa 122 casos, y fíjense que de vuelta
termina demostrando que es un 10% de los pacientes estos jóvenes con trauma de energía, y lo importante es lo que decías antes, que del 20 al 50 no se diagnostica. Para disminuir ese porcentaje de no identificación, claramente está estipulado el protocolo de Tornetta, ya de hace más de 10 años. Básicamente estos son los 4 puntos, seguramente todos lo deben conocer, y si no los invito a que hagan un print de pantalla y de esa forma accedan a su protocolo. Y de esta forma él disminuyó en un 91% el error del diagnóstico inicial. Y esto es lo que hicimos durante muchos, muchos años, que es básicamente la tomografía computada. Pero fíjense, este trabajo es de este año, es de la gente de Houston, de la mano de Chip Root nuevamente, y ellos evaluaron, y es muy interesante este trabajo, perdón, del año pasado, no de este año, y ellos demostraron que la tomografía no es tan buena como la resonancia. Y fíjense qué interesante. Agarraron 39 pacientes con fractura de fémur de alta energía, ¿sí? Ellos los que diagnosticaron. Cuando hicieron radiografía de cadera, solo en 2, o sea, el 5% tenía una fractura del cuello que se veía radiográficamente. Le hicieron tomografía a todos los demás pacientes y no encontraron ninguna otra fractura. Y a todos les hicieron resonancia, y ahí encontraron 4 casos más de fractura de cuello. O sea, ese índice que era del 5 pasó a ser del 17%. Entonces concluyen, como se ve en la imagen, ¿sí? Ahí se ve la radiografía, la tomografía negativa y la resonancia, estos son imágenes del trabajo de ellos, no son mías. Y ellos concluyen entonces que la resonancia debería ser el nuevo método de diagnóstico para estas fracturas ocultas o inadvertidas en el paciente politraumatizado con fractura de fémur. Y esto es lo común, esto es lo que nos pasa, esto sí es un caso nuestro, es un paciente joven con trauma de alta energía, una fractura de fémur deficiente que le hacen esta radiografía. Si claramente esto es incompleto y uno deberá hacer la radiografía de la cadera, con suerte, con suerte no tiene nada, con mala suerte tiene una fractura desplazada, con muy mala suerte no la tiene desplazada y uno deberá hacer la resonancia. Y después sí definir, acá hay otros casos más para ejemplificarlo, sí, básicamente, después definir cuál es el tratamiento, y esto no lo incluyo acá, porque la realidad es que sería una clase completamente diferente, que es la clase que tiene que ver con fracturas ipsilaterales de fémur y de cuello, que si quieren otro día la vemos. Hoy estamos especificando y hablando solamente del cuello femoral. ¿Vamos bien, Fabri, hasta ahí? Perfecto, todo bien, Fer. Yo estoy chusmeando el chat por si aparece una pregunta, y si aparece te la paso. Sí, me cortan, no hay problema. Pasa esto de virtual, te da miedo que no escuche la gente, ¿viste? Es terrible. Pero bueno, visto las dos posibilidades de falta de diagnóstico inicial, ¿sí? Viene ahora sí lo que es cuando uno va a tratar al paciente. Y lo primero que uno tiene que hacer es lograr una adecuada clasificación, o sea, entender básicamente qué fractura va a tratar. Y a nosotros hace muchos años la radiografía contracción y rotación interna nos ha generado muchos beneficios, básicamente porque nos evita algunos de los errores más comunes que hay, que es confundir una fractura medial con lateral. A ustedes les parezca absolutamente ilógico, muchas veces pasa, pero sobre todo y muchas veces diagnostican una fractura desplazada y no desplazada. Y esto no lo inventamos nosotros, sino que viene de la gente de New York, de la NYU, de Gol y Cobal, que ellos demuestran ya hace muchos años también que cuando hacen radiografías contracción y rotación interna aumenta la coincidencia entre el observador de un 6 al 10%. Y esto no es poco. Y nosotros hicimos básicamente lo mismo hace muchos años, y ahora nos dimos cuenta que deberíamos haberlo presentado a la revista y lo presentamos y se aceptó. Lo que hicimos fue agarrar 100 fracturas proximales del fémur. Claramente esto no es solo para el cuello, es también para las laterales y subtrocantéricas. Agarramos 4 médicos residentes con 4 posibilidades de respuestas, y después lo evaluaron 2 médicos senior. Y fíjense que la concordancia, cuando veían las radiografías contracción entre los residentes y los médicos senior que tenían el diagnóstico definitivo, aumentó casi un 15%, sino un 68% hasta un 81% de coincidencia. Por lo tanto, esto es estadísticamente significativo, y claramente creo que es un método muy simple para hacer. Seguramente yo creo que ustedes lo hacen, lo hemos charlado una vez con Fabricio, y de esta forma te aseguraste una buena clasificación con un estudio que es realmente sencillo, de bajo costo, y que va a tener un impacto directo en el diagnóstico y en el tratamiento, claramente. Obviamente todo esto nos sirve para clasificarla, y está clarísimo, hay un montón de clasificación del cuello. La realidad que cuando yo empecé mi residencia había que definir si era 1, 2, 3 o 4, y había que medir el desplazamiento, pero está demostrado también hace tiempo que la 1 y 2 son fracturas estables, donde las complicaciones, fíjense, son del 5%, y las 3 y 4 son fracturas mucho más inestables, obviamente con mayor desplazamiento, y donde las complicaciones aumentan significativamente. Por lo tanto,
Diferenciar la 1, 2, 3 o 4 no es muy importante, pero sí claramente si son desplazadas o no desplazadas. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente porque el desplazamiento es uno de los principales predictores de complicaciones, como se ve en la imagen, que pasa del 5 al 40%. Y esta es la otra clasificación de Powell. La verdad que es muy interesante, porque todos hablamos de Powell, porque nos interesa ver el trazo de fractura. Es una clasificación viejísima, de 1930, está a punto de cumplir en unos años 100 años, bueno, dentro de 15 años en realidad, está en los 90 años, algo así. Es una clasificación biomecánica, y la realidad es que es muy poco usada, es muy poco usada, y es más, hay artículos como el que va a la derecha, donde realmente dicen que tiene muy poca concordancia entre el observador. A mí me parece raro, y nosotros la usamos, no la usamos probablemente en las fracturas simples, en la 1, en la 2, pero en las tipo 3, donde el trazo es bien vertical, nos gusta decir que es una Powell 3. Y mismo van a ver adelante en la presentación que muchos trabajos hablan de Powell 3, o sea, para hablar de una fractura claramente inestable. Entonces, si bien no es una clasificación que tenga mucha concordancia, creo que es absolutamente útil para definir la verticalidad del trazo y por ende, la inestabilidad del trazo. El cuarto paso es evaluar la conminución. La conminución, todos sabemos los que operamos fractura de cuello, que es un factor absolutamente predictivo de alta incidencia de falla, ¿sí? El paciente que tiene conminución posterior es el paciente que tiene más chances de fracasar, y la bibliografía es más que clara respecto a eso. ¿Y cómo nos fue a nosotros? Bueno, fíjense, ¿cuándo consolidaron las fracturas? Cuando no había conminución, tuvimos un 70% de consolidación, ¿sí? Cuando no había, estamos hablando de desplazadas, ¿no? 70%. Ahora, fíjense que cuando hubo conminución, este porcentaje bajó significativamente un 50%. Por lo tanto, no cabe duda que la conminución es un factor pronóstico en cuanto a la consolidación. Y acá tenemos un caso bastante simple, operado por mí, una paciente joven de 50 y pico de años, con esta fractura de cuello desplazada. Fíjense la tomografía, cómo nos muestra esa gran conminución, un gran desplazamiento, obviamente. Probablemente tampoco sea la mejor calidad ósea, pero creo que en estos pacientes jóvenes hay que intentar la osteosíntesis. Hacemos la osteosíntesis, en este caso hicimos una reducción a cielo abierto, hicimos la configuración que queríamos que le dé más estabilidad. Uno podrá discutir si ponerle un DHS con tornillo antiprotatorio, si poner una placa medial, pero creemos que la reducción es buena, probablemente un poquito más de valgo, que puede ser aceptable o no, el perfil es muy anatómico, y fíjense el colapso, la desviación nuevamente en varo, la caída posterior y el fracaso de la osteosíntesis en poco tiempo. Y esto tiene relación directa con la conminución que les hablaba antes. Entonces, de alguna forma habrá que aumentar la fijación en este tipo de pacientes. Y esto es lo que decía antes, este trabajo es muy interesante, el año pasado también, y habla específicamente, divide en 3 grupos los pacientes, son 50 pacientes por grupo aproximadamente. El grupo número 1 son las fracturas no desplazadas del cuello. El grupo número 2 son las fracturas desplazadas, pero sin conminución, ¿sí? Sin disrupción posterior, lo llaman ellos, que es conminución. Y el tercer grupo, el más de la derecha, son fracturas desplazadas con conminución. Y fíjense cómo aumenta, y con datos estadísticamente significativos, la incidencia de necrosis en las pacientes desplazadas con conminución, pasa de un 15% a un 34%. De acortamiento, una complicación muy importante que vamos a ver más adelante, que pasa también de un 12% a un 28%, y de desplazamiento, o sea, de pérdida de reducción, que pasa de un 3% a un 18%. Entonces, de vuelta, diagnosticar la conminución es muy, muy importante, por lo tanto, cualquier paciente con fractura de cuello de fémur desplazada requiere claramente de una tomografía para poder evaluar. Vamos por el punto 5. Obviamente yo ya decidí que le voy a hacer eso, que le voy a hacer una osteosíntesis. Clasifiqué la fractura, definí qué tipo de desplazamiento tenía, definí si tenía conminución o no. Ahora tengo que elegir el mejor implante para cada trazo, para cada paciente. Y la realidad es que esto es un mundo, podemos hacer una charla solo de elección de implante en la fractura de cuello. Pero para una forma de resumir, la realidad es que los implantes compresivos siguen siendo el gold estándar. Uno debe buscar compresión para la consolidación. Claramente todos empeoran la estabilidad a medida que aumenta el ángulo de la fractura. Lo que hablamos de Powell, no es lo mismo el fracaso en una situación de una Powell 1, 2, que en una 3, que es muy, muy vertical. Y la realidad es que la mayor controversia es entre tornillos canulados y placa clavo deslizante. Este es un trabajo también, tiene bastantes años, pero me parece que es muy, muy interesante, de Bandar y Tornetta, la verdad que de los que más escriben de este tema, y ellos concluyen, donde se preguntan cuál es el tipo de fijación óptima de fracturas del cuello de fémur,
que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Los tornillos claramente es una técnica percutánea, pero bueno, nosotros podemos poner un DHS de 2 orificios también con técnica percutánea, así que sería una ventaja de las dos. Menor pérdida de hueso en la colocación. Probablemente, si yo sumo los 3 tornillos de 6,5, de 7, y sumo el DHS de 11 más el tornillo rotatorio, estarían ahí. Y demostrarían que son más estables rotacionalmente, claro, comparado con el DHS aislado, sin el tornillo antirrotatorio. Por el lado del DHS, demuestra que en trazos inestables, ¿sí?, sobre todo en estudios de laboratorio, porque no hay estudios biomecánicos en pacientes, sí en laboratorio, en cadavérico y en sobón, demuestran que el DHS tiene mayor resistencia al desplazamiento en los Powells 3. Pero este es un trabajo de hace 3 años, que me parece mucho más interesante. Es un trabajo de Stoffel, probablemente todos lo conozcan a Stoffel, que más experiencia tiene en estudios mecánicos en el mundo, pero es excelente escucharlo, es ingeniero, además es bioingeniero, por lo tanto todos los trabajos que él haga tienen esta evaluación biomecánica, es realmente buenísima. Y lo que hace acá nuevamente es en las Powells 3, o sea, en las más inestables, comparar DHS con tornillos canulados. Lo hace en cadáveres y hace 4 construcciones. DHS lámina, que nosotros no tenemos, o por lo menos yo no puedo acceder, no sé si hay en Argentina. DHS con antirrotatorio. El Femoral Neck System, que no está en Argentina en su sistema de síntesis, que no lo vamos a evaluar nosotros, él sí lo evaluó con nosotros, no, y los canulados, ¿sí? Y todas fueron Powell 3 con conminución. Y miren, compresión axial, acortamiento y barro. Y fíjense los resultados, esto es lo interesante, ahí están las 2 evaluaciones, de la compresión axial y del acortamiento. Obviamente el Femoral Neck System está tachado porque no lo vamos a evaluar, porque no lo tenemos, pero si sacamos eso y comparamos la rigidez a la compresión axial, fíjense que el DHS más el tornillo, me salió una cosa en la pantalla. Bueno, el DHS, Fabri, ¿vos podés sacar eso que me salió en la pantalla? Sí, ya te lo saqué, ¿te sigue apareciendo? Sí, bueno, no importa, sigue así, total veo el fondo, no pasa nada. Nos quedan, corta un segundo, Fer, nos quedan 10. Te aviso cuando quede 1 minuto, cortamos y nos volvemos a conectar. La estoy haciendo larguísima, me parece, ¿no? No, tenemos tiempo, no hay drama, tenemos para otra conexión más. Bueno, dale. Entonces, lo que muestra este trabajo, fíjense que comparativamente el DHS con tornillo rotatorio es mucho más estable a la compresión axial y al acortamiento que los tornillos canulados, que es lo que nosotros creemos inicialmente y es como tomamos las conductas nosotros habitualmente. Este lo paso por una cuestión de tiempo, si no me van a odiar. Entonces, la realidad es que no existe un consenso, ahí ya lo puedo sacar. No hay estudios prospectivos randomizados donde demuestren diferencias en scores funcionales, complicaciones, reoperaciones en ninguno de los implantes, pero sí no hay ninguna duda que hay una tendencia en los trazos más inestables a utilizar tornillo más clavo compresivo deslizante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque si no lo vuelvo loco. Es lo que hacemos nosotros. Después uno decidirá si le gusta o no. En pacientes con fracturas mediales mayores a 50 años usamos siempre tornillos canulados y después vamos a decir cuántos y cómo. Y en pacientes con fracturas vesicervicales que son muy instables rotacionalmente, fracturas ipsilaterales obviamente, fémur y cuello, y en pacientes menores de 50 años, o sea que generalmente son traumas de alta energía, utilizamos en este caso clavo compresivo deslizante y tornillo antirrotatorio. Este es un ejemplo, fíjense, un paciente joven con una fractura de cuello de fémur desplazada, con cierto grado de conminución, sobre todo si se ve en el corte coronal inferior. Esta es nuestra reducción, la realidad es que logramos una buena reducción, y fíjense cómo nos permite esta imagen, una reducción bastante anatómica, cielo cerrado que logramos, notar ese trazo bien vertical y bien estable. Entonces, de alguna forma tenemos que darle más estabilidad que con tornillos solos, y por eso elegimos, en estos casos, como decía anteriormente, colocar un DHS con un tornillo antirrotatorio. Otro paso importante es la visualización. A ver, ¿quién empezaría la cirugía teniendo esas 2 imágenes radioscópicas? Nadie, porque si vos empezás así, probablemente después de poner los campos esto empeore. Y no hay peor cosa que operar sin ver. Y los que somos viejos y hemos visto muchas veces gente operar sin ver, o mismo nosotros nos ha pasado, sabemos que es terrorífico. Entonces esto está prohibido. Básicamente uno tiene que tener en claro que debe ver perfectamente bien toda la cabeza, la articulación, toda la parte acetabular, el cuello, la región trocantérica, si es posible la diáfisis y la rodilla, sobre todo si uno va a poner implantes largos en el caso de otro tipo de fracturas. Pero para el cuello, sin ninguna duda, debe ver cabeza, cuello y región trocantérica, tanto en el frente como en el perfil. ¿Qué cambiamos en los últimos años?
Bueno, la realidad es que cambiamos cómo hacemos nuestro perfil, probablemente ustedes sepan todo lo que estoy diciendo, pero siempre vale la pena repasar. Y esto fue desarrollado de la mano de Samir Mehta, cirujano de trauma muy interesante, como plantea las cosas, y él lo que hizo fue definir que cuando hacía su perfil común, que es el que usted ve en la imagen, que nosotros hacíamos hasta hace un par de años, esa es tu imagen de perfil, que está bien, porque vos estás viendo el perfil del fémur, pero estás viendo los 15, 20 grados, 10 grados, lo que tenga el paciente, de anteversión en la fractura. Y él lo que hizo tan simplemente es compensar esa anteversión con el equipo rayos. Entonces, de esta forma, fíjense que tenemos un perfil mucho más estricto, mucho más fácil para colocar osteosíntesis y mucho más fácil para evaluar la reducción. Por eso, me parece que es una técnica muy simple, que nos permite una muy buena y creo mejor visualización de lo que hacíamos antes. El punto 7 creo que es el más importante de toda la charla y tiene que ver con la reducción. Sin ninguna duda, la mala reducción es un factor pronóstico de complicación, sobre todo asociado con la necrosis si tenemos suerte, pero generalmente con complicaciones desde el punto de vista de estabilidad posterior. Por lo tanto, si uno tiene una mala reducción, este índice de complicaciones aumenta hasta 13 veces, lo cual es una locura. Fíjense cómo relaciona este trabajo del año pasado los defectos de reducción, o sea, la calidad de reducción, en relación a la necrosis. Y ellos, es un trabajo chino, solo los chinos pueden hacer este trabajo, agarraron 241 pacientes, le hicieron TAC 3D de las dos caderas a todos los pacientes con reconstrucción 3D y con un sistema de evaluación finito de elementos, evaluaron reducciones anatómicas y no reducciones anatómicas. Y todos los pacientes que no tuvieron reducción anatómica, fíjense que lo relacionaron con índice de necrosis mucho más elevado. Por lo tanto, concluyen que malas calidades de reducción aumentan significativamente los índices de necrosis del cuello, de la cabeza del fémur, claramente. Por lo tanto, de nuevo, la reducción es muy importante. ¿Cómo debe ser? Anatómica, ¿sí? No es aceptable el varo, no es aceptable el valgo hasta 15 grados como mucho, no más que eso, y no es aceptable deficiencias de reducción en el perfil que tengan que ver con más de 10 grados. La realidad es que buscamos reducciones anatómicas. Estos serían valores que nos permitirían una reducción no menos satisfactoria, pero en pacientes sanos. En pacientes jóvenes la reducción debe ser anatómica. ¿Es negociable? No es negociable. ¿Cómo se puede hacer? A cielo cerrado, en forma percutánea. Si alguien tiene experiencia, hay trabajos que voy a mostrar que lo demuestran. Yo no tengo ninguna experiencia en reducción percutánea. O a cielo abierto, que es la tercera opción. ¿Cómo nos fue a nosotros? Fíjense de nuevo, en fracturas, en respecto a la consolidación, en fracturas desplazadas, cuando hicimos reducción abierta, o sea, donde vimos la reducción y logramos reducciones anatómicas viéndolas, nuestra tasa de consolidación fue casi del 90%. Pero fíjense cuando esa reducción de fractura desplazada la dejamos solo bajo la visión del radioscopio, o sea que fue a cielo cerrado, esa incidencia de consolidación bajó hasta el 46%. Por lo tanto, creo que ver la reducción muchas veces es muy, muy importante y de esta forma disminuye de alguna forma la incidencia de mala reducción y obviamente de complicaciones. Y este trabajo dice exactamente lo mismo, es un metaanálisis donde evalúan, no me acuerdo la cantidad de pacientes, son 14 publicaciones con un montón de fracturas y de vuelta lo que terminan demostrando es que el riesgo de necrosis avascular de la cabeza del fémur está relacionado más con técnicas de cielo cerrado que con técnicas de reducción abierta. Y esto tiene que ver con poder ver la fractura. Pero claro, hay de todo en neurología. Este trabajo salió ahora en junio de este año. También fíjense los autores, ¿no? Está Tornetta, está Ted Miklau, está Saleh, está Schmidt, está David Tegex, presidente de la OTA. Y ellos lo que hicieron fue un trabajo retrospectivo, multicéntrico claramente, donde evaluaron el riesgo de complicaciones asociadas a la reducción abierta. Y ellos concluyen que la reducción abierta en fracturas del cuello del fémur en pacientes no adultos y en pacientes jóvenes está asociada con mayor riesgo de reoperación. ¿Sí? O sea, hablan que la reducción abierta es mala. Pero en realidad, cuando uno lee atentamente este trabajo, es muy simple. Ellos hicieron reducción abierta solo en las fracturas con gran desplazamiento y gran convulsión. Por lo tanto, tiene algo de bias, ¿no? Porque claramente que esos pacientes tienen mayor incidencia de complicaciones que la fractura no desplazada o la fractura sin convulsión. Por lo tanto, habría que poner un signo de pregunta que me da un poco de vergüenza ante estos monstruos. Yo dar un signo de pregunta, pero creo que léanlo bien y se van a dar cuenta que no sé si uno está tan de la mano en el pensamiento de lo que dicen ellos en este trabajo.
Por lo tanto, la reducción debe ser, ¿cortamos, Fabri? Dale, cortamos, queda justo un minuto, así que nos desconectamos y volvemos con mismo ID, misma contraseña.